Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de Oasis Juvenil y hoy un episodio muy especial porque literalmente estamos cruzando medio mundo y por primera vez lo estamos haciendo para llevar a cabo esta conversación. Hoy nos acompañan unos pastores desde Australia, una pareja que ha estado sirviendo a Dios en un país un poco complicado quizá, pero que ya ellos nos van a estar contando un poco de su historia y de cómo es llevar a cabo el Evangelio en este lugar. Para mí es un gran placer, un gran honor presentarles a nuestros pastores, el pastor Felipe y la pastora Carla. Ellos nos van a estar saludando y les damos la bienvenida a este programa de Oasis Juvenil. Bienvenidos, pastores. Amén, muchas gracias, hermana Michelle, y a todos los que están allí detrás de cámaras también, y a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Felipe Beltrán, les saludo desde la ciudad de Melbourne, Australia, en el estado de Victoria. Estamos en el sureste de esta isla continente, en Oceanía, y también aquí está mi esposa. Amén. Dios le bendiga, Michelle. Mi nombre es Carla Beltrán y me gozo de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Para nosotros es un gozo también que hayan podido sacar el tiempo, la diferencia de horario es grande, pero bueno, ahí logramos cuadrar para poder llevar a cabo esta conversación. Y pastor, me gustaría que me empezara contando dónde nació usted y cómo empezó el proceso, este camino con el Señor. Bueno, obviamente voy a tener que sintetizar esto mucho porque es una larga historia, pero primero que todo yo nací en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Soy de ese hermoso y bello país, la República de Colombia, y ya llevo aquí más de 20 años en Australia, por la gracia de Dios. Y bueno, todo esto empezó como un sueño, como un propósito de Dios que nunca yo me imaginé, pero desde niño siempre cuando escuchaba de otros países y siempre tuve algo que era una pasión especial por la lengua inglesa, por el inglés y aprenderlo. En el colegio me apasionaba, y yo trataba de estudiarlo aún más y practicarlo. Y bueno, eso era algo que yo nunca me imaginé para qué me iba a llegar a servir, pero Dios sí sabía. Y después con el transcurso de los años, obviamente creciendo en la iglesia, pero siempre como sintiendo ese fuego cuando había los cultos misioneros, siempre sentía, ¿verdad? Ese toque de Dios. Y bueno, nunca me imaginé, pero un día yo estaba en Colombia, soy licenciado también por la gracia de Dios, por misericordia de Dios, para enseñar idiomas, especialmente el inglés. Y estando en el trabajo, alguien me dijo, oiga, y que yo siempre les decía, yo quiero ir afuera, yo quiero viajar, quisiera prepararme aún más, pero no era tanto eso, sino decir, Señor, llévame a donde tú me necesites, donde tú quieras, que yo pueda ser útil. Y bueno, fue cuando alguien me dijo, no, y Australia, y bueno, y me hablando de Australia, yo no conocía nada de Australia, que lo de siempre, los canguros, los koalas y eso, era lejos, pero bueno, empecé a investigar y Dios comenzó a hacer las conexiones porque de verdad que cuando Dios está detrás de algo, Él hace que todos los puntos se unan y todo lo que tenga que pasar pase. Y aquí estamos después de 20 años y más ya, por la gracia de Dios, y le doy gracias a Dios porque realmente he aprendido a amar este país. Y aunque aún recuerdo mucho Colombia, siempre obviamente tengo familia allá, mis padres y mi hermano y la familia de mi hermano, pero realmente pues Australia es mi hogar, y aquí estamos por la gracia de Dios y trabajando para el reino de los cielos. Bueno, qué bendición. Entonces ya sabemos que nuestro pastor es colombiano, es de Bogotá y que el Señor desde hace mucho lo fue preparando para tenerlo en ese lugar. También quiero saber sobre la pastora. Pastora, ¿usted de dónde es y cómo fueron sus inicios en la fe como para irnos integrando ya en esta conversación? Sí, bueno, yo nací en El Salvador y mis padres, ellos llegaron aquí a este país. Entonces yo vine acá pequeña. Prácticamente yo puedo decir que crecí aquí y sí,
ha sido algo muy, muy bonito. Pastora, bueno, escucho un poco. Usted siempre hablaba inglés, ¿sí? ¿Y cómo fue el proceso también de aprender español? Porque dice que desde muy pequeña llegó a ese país. ¿Cómo fue su proceso aprendiendo español? Bueno, la verdad que en el proceso, como siempre en un hogar de habla hispana, les exigen hablar el español en casa. Entonces, allí también lo aprendimos y en la iglesia. Ah, bueno, qué bendición. Yo les traigo una dinámica cortica. A mí me Ujú. gusta siempre en estas conversaciones hacer estas dinámicas como para integrarnos un poco más. Entonces voy a hacerles unas preguntas rápido y ustedes me van a tener que contestar. Es para conocer un poco más sobre su relación, sobre cómo son como pastores y demás. ¿Listo? Entonces, ¿quién se demora más arreglándose antes de salir al culto? Ah, Sí. ella, no hay duda. Mi esposa, ¿Quién es cien por más, ciento 100%, no hay duda de eso? ¿Quién es más espontáneo predicando y quién planea más las cosas? Aquí el Yo, ¿Él planea más o es más espontáneo? más ¿Más espontáneo. sí. espontáneo? Sí, ella Sí, más planea más, sí, sí. yo planeo más. Ella le toma más tiempo prepararse, ¿no? Sí. Todo, pero sí, también lo hace bien, gloria a Dios. ¿Quién es el que siempre dice 5 minuticos más antes de salir? Ya nos dieron un indicio en la primera pregunta. Sí. Sin duda. ¿Alguna Ay, anécdota graciosa que de pronto les haya pasado como pareja pastoral que puedan contarnos? una anécdota así rápida, rápida, De todas las que les no ha sé. pasado, porque me Ah, imagino. bueno, una anécdota de mi esposa que un día con otra pastora, bueno, no sé, que ella le dijo, ay, felicitaciones por el embarazo y resulta que la hermana no estaba embarazada, la Oh, pastora. sí. Y le dijo, no, no, no estoy embarazada, es que tú sabes, ¿no? Suele Es la pasar. bendición, es la bendición. Dios mío. ¿Quién Ese habla día, más? bueno, Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién habla más? ja, aquí. Ya lo hemos venido notando. ¿Quién Sí, predica más largo? el, Yo, sí. Y la última. ¿Quién es el más ordenado? Oh, más ordenado. es, ambos somos como Ambos. ordenados, pero en diferentes formas. Eso puede sonar algo raro, pero sí es así. O sea, es decir, hay aspectos en los que yo digo, no, esto no puede estar acá, y hay aspectos que ella dice, no, no, así no, hay que hacer así. Bueno, Un algo Sí, así es. Sí, 50-50. Un 50 sí, sí. 50. sí. Bueno, pastor, también quisiera preguntarle, ¿usted salió directamente desde Colombia hasta Australia o en algún momento también estuvo en otro país de habla inglesa donde el Señor lo Sí, haya capacitado de otra manera? sí, o sea, nosotros hace precisamente desde el año pasado regresamos a Australia, ya habiendo estado establecidos acá, viviendo acá y sirviendo al Señor, fuimos por 2 años y medio a hacer un trabajo misionero en Estados Unidos. Ok. O sea, hemos vivido acá, bueno, yo digo más de 20 años, pero realmente de esos más de 20 años, 2 años y medio no estuve acá. Estuvimos en Estados Unidos y fue una experiencia muy, muy linda. Estados Unidos es un país de habla inglesa también, pero también tuvimos la experiencia de conocer muchas más personas de habla hispana, porque realmente la población de Australia es en su mayoría población que no habla español. Ok. O sea, la comunidad habla hispana es bien pequeña y la demás comunidad hablan inglés o hablan algún otro idioma, pues que son muchísimas culturas asiáticas, África, Europa, etcétera, de todo lugar. Pero sí, o sea, ese proceso fue así, y bueno, fue algo que Dios lo dispuso y fue una bonita experiencia, realmente nos ayudó a aprender muchas cosas, a adaptarnos a muchas cosas, a conocer otra cara, digamos, del aspecto del trabajo del misionero, porque ya era un tercer país, o sea, era salir de Colombia, vine acá, después de ir acá, ir a Estados Unidos,
y después regresar acá. Mi esposa sí era la primera vez que salía de Australia Sí. a establecerse en otro lugar. Pastora, eso le quería preguntar, ¿qué aprendió, qué le enseñó el Señor en esa temporada en la que estuvo en Estados Unidos? Bueno, algo que sí me llamó la atención es que allá, la verdad, no se habla mucho el inglés, ¿verdad? Y para mí eso fue como un ejercicio o algo difícil que pueda yo sobrellevarlo, porque la verdad el español se me, se me dificultea un Sí. poco. Entonces, yo en inglés me siento más segura y voy al punto, ¿sí? Sí. Entonces, uno pensando el inglés y cambiarlo al español se complica un poco. Entonces, esa fue mi experiencia, la cual Sí. dije, no, yo voy a tener que aquí solo español, bueno, y aprendí más. Bueno, pero qué bendición. O Aprendí sea, el Señor la llevó a ese lugar para que se capacitara un poco más en el español. un poco más y así poder hablarle un poco más a las personas también, ¿sí? Porque algo que uno es bonito de tener es poder hablar con todas las personas, no importa qué clase de nivel social estén. Entonces, es algo muy importante de que uno pueda compartir con otras personas. Total, muy de acuerdo con ese pensamiento. Entiendo que ustedes se conocieron en Australia, ¿sí? Sí. Quisiera saber cómo fue ese proceso. Que Mm, nos ujú. contaran un poquito de su historia como pareja. Sí, sí, eso fue en una convención de jóvenes y fue en una ciudad de Adelaide, Ok. aquí mismo en Australia. En Adelaide fue, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, sí, yo había llegado hace poco tiempo, eh, un poco más joven. Los años han pasado, ¿verdad? Pero sí, bueno, y la expectativa y los jóvenes aquí también me dieron una recepción muy cálida, a jóvenes muy lindos. Algunos de ellos todavía están, otros lamentablemente no están. Pero bueno, con la hermana Carla, con Carla fue, bueno, para ella me dice que cuando el momento que me vio, eso siempre me lo ha dicho y se lo ha dicho a otras personas, dijo, yo creo que ese es el mío. Yeah. Es Lo un supo desde pensamiento. el principio. Sí. Sí, y cuando yo la vi, sí, me llamó la atención y todo, pero primero entramos fue más como en un proceso de amistad y de compartir, de conocernos, obviamente, sin de pronto pensar más allá, pero pues es lo que uno no se imagina, que Dios, de todo, hay un propósito. Y esta amistad era una de esas en las que Dios nos ayudó a conocernos y a compartir y a descubrir que teníamos cosas en común y que aunque éramos diferentes, sí teníamos una misma visión. Por ejemplo, en este campo del servicio al Señor, fue algo que siempre coincidíamos y eso fue algo que a mí me impactó y me comenzó a inquietar. Dije, bueno, eh, Carla quiere servir a Dios y eso era muy importante. Yo siempre cuando oraba y le decía, Dios mío, el día que tú tengas esa esposa para mí, esa compañera de vida, que sea una persona que siempre le decía esto, hermana Michelle, siempre decía, Dios mío, primero que no me ame a mí primero, que te ame a ti primero sobre todos, sobre todas las cosas de todas las personas. Y segundo, que te quiera servir. Y eso fue lo que viene ya, o sea, ese amor hacia Dios, porque no es fácil aquí también, como joven cristiano aquí, hermana Michelle, en Australia, como en todo lugar, pero aquí te digo, por la comodidad, por el estilo de vida, no es fácil perseverar, porque tú prácticamente tienes todo ahí a la mano para lo bueno o para lo malo. Entonces es bien peligroso, digamos así, ¿no? Aquí este contexto, pero y de ahí, bueno, siguió la relación, nos fuimos conociendo hasta que un día pues bueno, yo me llené de valentía y pues hablamos del asunto. Y yo le dije, hermano Carla, a ti te llama alguien la atención, y entonces ella no quería como decirme, Y ella y sí, entonces usted. yo seguí preguntando como buen periodista,
Y le decía, hasta que ya al final ella ya, pues bueno, como que dijo, no, pues para qué le ocultó, porque yo sí notaba ciertas actitudes, ¿me entiendes? Uno sabe cuando hay algo Sí, por ahí. sí, Entonces, pero yo no quería lanzarme al agua sin saber sin que, estar que seguro. había, que iba a pescar algo, claro. Y bueno, y así, entonces ya ella me dijo, sí, sí, sí me llamas la atención y estaba orando. Y dije, ah, bueno, ya somos dos, listo, Bueno, qué Sí, bendición. ya O sea, somos dos. los unió ese amor y ese deseo de servir al Señor, porque culturalmente hay mucha diferencia, porque la pastora pues prácticamente se crió en Australia y el pastor sí. bien colombiano. Yo creo que eso a veces de pronto afectó un poco esa área de las culturas Sí, tan sí, diferentes. sí, un poco, pero también como mis padres, ellos son latinos, entonces hay algo allí, Ya conocía un ¿sí? poco. Sí, Sí, o sí, sea, de todas maneras la cultura latina sí. comparte ciertas características que Y nos los unen, valores. como hay diferencias, exacto. Pero algo que mencionaba mi esposa también desde el comienzo que nos conocimos, ella siempre decía, y no sé, era una oración de ella, y ella decía, yo quiero un esposo de otro país que no sea salvadoreño ni que sea australiano. Y es más, ella comenzó a Específic- orar. Ujú. No, Específicamente, sí. Sí, a orar y específicamente decirle al Señor como un colombiano. Ok, o sea, sí, por eso ella también lo supo desde el principio. Dijo, este es el claro. colombiano. Sí, yo creo que sí. Pastora, ¿y qué ha sido lo más bonito y también lo más retador de estar sirviendo allí en Australia junto a su esposo? Lo más bonito. Sí. Ah, bueno, que los dos compartimos el mismo pensar de servir al Señor. Yo pienso que eso es primordialmente en un hogar, que sea el Señor el centro. Entonces, partiendo de allí, disfrutar de lo que el Señor nos da, de las bendiciones de Él. Ok. Pastor, y yo quisiera Ujú. que ya me empezara a contar un poco de cómo ha sido este trabajo en Australia, cómo ha sido este proceso de levantar obra en este país que usted lo mencionaba, que a veces es un poquito difícil en esta área. Sí, hermana Michelle. La verdad es que cuando yo llegué acá, yo ya obviamente era parte de la obra, el concilio al cual pertenecemos, Movimiento Misionero Mundial. Allá en Colombia llevábamos bastantes años, crecí en la iglesia y todo proceso. Pero cuando vine aquí me di cuenta de que, bueno, aquí habían grandes diferencias, tanto por lo cultural, el contexto cultural, las costumbres, lo como es el país. Y de todas maneras, porque mira, aquí aunque la obra primeramente ha estado establecida en español, en el idioma de habla hispana, de todas maneras, no es una iglesia homogénea de solamente un país. Era, cuando yo llegué, comencé a conocer hermanos del Salvador, de Uruguay, de Chile, de Perú, bueno, de un montón de Puerto Rico, de todos los, casi los países de Latinoamérica. Entonces era una iglesia muy diferente. En Colombia nosotros estamos acostumbrados que, bueno, digamos, hay cierta parte de multiculturalidad que el de la costa norte, que el del interior, que el del llano, etcétera. Pero somos de un mismo país, de Colombia, pero acá era, tú hablabas con, por ejemplo, yo escuchaba a los hermanos salvadoreños y habían palabras que yo no entendía. Entonces tuve que aprender a comunicarme con ellos en español. Ahora, no se diga la parte de inglés, obviamente estamos en un país de habla inglesa y ese fue otro proceso de adaptación. Pero sabes que desde que yo llegué, porque yo no llegué aquí a Melbourne, donde estamos viviendo y sirviendo al Señor, la primera ciudad que yo viví fue en Sydney, que es una ciudad muy reconocida porque hay lugares muy populares a nivel turístico. Y también fue muy bonito, pero yo recuerdo que la iglesia me acogió de una manera tan linda y aunque era diferente y adoraban diferente, o sea, en el sentido de que aún cantaban himnos que en Colombia pues nosotros no cantábamos, pero o cánticos, ¿verdad? O canciones, pero
pero se sentía un calor lindo, una presencia de Dios, se sentía algo hermoso y también la calidez del pueblo, de cómo me recibieron y todo eso fue algo lindo, pero bueno, es un proceso de adaptación. Yo recuerdo que cuando los jóvenes aquí, la mayoría, algunos les cuesta el español, la verdad, algunos no lo hablan para nada. Esa generación ya de segundos inmigrantes, entonces yo me acuerdo que ellos empezaban a hablar en inglés y yo pues había aprendido algo de inglés, sí, pero yo no les entendía. Ellos hablaban el dialecto australiano y yo quedaba perdido y yo me sentía, bueno, ¿y qué hago? ¿Y yo cómo me voy a integrar a esta gente? Pero mira que cuando Dios está en todo, Dios nos ayuda. Yo empecé y entonces, pero uno empieza a tratar de llegarle a la gente, no, mira, y cómo estás, y qué tal, es que yo escuché que dijiste tal palabra y no sé qué, y la gente como que dice, bueno, no, pero esta persona se quiere integrar y es chévere hablar, y me empezaron a invitar a la casa y todo eso, a compartir, familias, también familias colombianas que aquí fueron de mucho apoyo al comienzo. Yo les agradezco y siempre estaré agradecido, y obviamente la familia de mi esposa, mis suegros, todo, la familia ha sido de mucho apoyo y todo eso me ha ayudado en el proceso de esta integración de todos estos años. Y bueno, ahora sirviendo al Señor, yo veo que puedo poner en práctica eso cuando alguien viene. Cuando alguien viene, pues le explicamos de qué se trata este asunto. Precisamente ahorita que ha llegado una joven allí que ustedes conocen, ha sido bonito porque de lo que uno recibe de parte de Dios, uno también lo puede compartir, hermano Michelle. Sí, señor. Qué bendición, pastor. Bueno, yo creo que también eso caracteriza mucho a los colombianos, ¿no? Como ese anhelo, ese deseo también por, bueno, y al pueblo cristiano en general, pero el latino tiene muy marcado eso, de pronto de intentar integrarse o buscar la manera para poder como entrar a cierto grupo, aunque hayan diferentes personas de otros países, de otro idioma. Como colombiano siempre o como latino, de pronto siempre se tiene como ese, esa cualidad, por decirlo, de poder entrar y llegar a este tipo de personas. También entiendo que por el país y demás han pasado por momentos complicados. De pronto podrían contarnos cómo han sobrellevado estas etapas donde ha sido difícil de pronto levantar la obra o seguir predicando en este país. Uh -huh. Ok, voy a empezar yo, que mi esposa organice sus ideas. Entonces, sí, no, realmente no es fácil porque aquí precisamente lo que es el materialismo, la comodidad, Australia es un país desarrollado, muy bendecido en muchas cosas, donde se respira mucha paz y tranquilidad. O sea, aquí tú sales a la calle, no sientes, uy, me van a atracar, me van a robar. No, eso aquí es muy raro. O sea, que se le metan a la casa, cosas así, cosas, ¿verdad? El gobierno, hay orden, la corrupción es mínima, no es que no la haya, pero sí, pero es decir, hay una sensación de tranquilidad, eso, y eso a veces hace que el corazón de la gente se endurezca porque dicen, no, yo para qué necesito a Dios, si yo lo tengo todo lo que necesito, abro la nevera, tengo comida, voy al banco, hay dinero, tengo mi trabajo tranquilo, la economía está bien. Entonces eso hace que realmente la gente sea un poco reacia al mensaje del evangelio, aunque de todas maneras todos necesitamos de Dios y la palabra de Dios es clara que todos tenemos la necesidad de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con el Señor y poner nuestra fe en Él para la vida eterna. Pero entonces ese es un choque también espiritual y cultural, un poco. Entonces ha sido un reto, pero es realmente creer que y acordarnos que el mismo Dios que salva al colombiano o al latinoamericano es el mismo Dios que salva al australiano, es el mismo Dios. Lo que pasa es que el trato puede ser un poco diferente. Y entonces nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, allá el mensaje a veces apunta y siempre es bíblico y cristocéntrico, pero allá se apunta más a la necesidad por el contexto. Aquí se apunta más, por ejemplo, a lo emocional, porque aunque la gente lo tiene todo, se sienten vacíos.
Aunque lo tienen todo, se quieren suicidar, aunque lo tienen todo, entran en las puertas para adentro, en las casas hay muchísima violencia intrafamiliar, aunque ustedes de pronto no sé, si no, tal vez no lo alcanzan a escuchar, pero las estadísticas del gobierno saben que aquí hay un gran problema. El australiano es tranquilo afuera, pero llega a su casa y golpea a su mujer, la grita, la maltrata, a sus hijos, y esas cosas es donde el mensaje pues comienza a aterrizar. Y Dios siempre sabe cómo llegarle a todo ser humano, ¿verdad? Y eso es lo hermoso que veíamos en el Señor. Y no quiero predicar, no estamos aquí predicando, pero mire que el Señor Jesús a cada persona le llegaba la necesidad. A la mujer samaritana usó el agua y le dijo, mira, es que tú estás tomando agua, esta agua no te va a calmar esa sed que tú tienes. Y ella tal vez nunca ni había pensado en qué sed. Entonces, es decir, eso ha sido un reto de llevarles la palabra y de que la capten de acuerdo a la necesidad que ellos tienen, y que a pesar de que lo rechacen, hermana Michelle, es no darse por vencido. O sea, tenemos que ser valientes, tenemos que ser perseverantes y saber que Dios en su tiempo, Él es el que hace, como se dice, germinar, producir, dice la palabra de Dios, y el que da el fruto. Amén. Sí, sí, es algo complicado, porque la verdad que aquí uno no sufre, ¿sí? Australia uno tiene, como decía Felipe, tiene uno casa, techo, comida, todo eso. En cambio, el estado emocional, hay mucha depresión, mucha ansiedad, todo eso. Los jóvenes se meten a las drogas, ¿verdad? Hay bastante de eso. Pero aún así, vamos y tenemos que predicar este evangelio, ¿sí? Sí, al inglés, porque en español no. Acá uno tiene que salir, hablarles de Cristo en inglés, decirles que Cristo te ama. Y en inglés, wow, es como decirle Jesus loves you. Entonces, es algo más, como le dijera, un poco más difícil. Sí. Quisiera preguntarles también, viviendo todo este proceso, porque como lo han comentado, quizá al principio yo mencionaba la palabra difícil y me refería más como al tema espiritual, porque como ustedes lo dicen, es un país donde se pueden tener muchas cosas materialmente, pero en el área espiritual sí he escuchado que es un poco complicado. ¿Cuál es ese reto que ha trabajado el Señor en sus corazones viviendo como todo este proceso? ¿Cómo ha trabajado Dios en ustedes, ya que deben llevar a cabo un trabajo realmente complicado, que no es como acá en Latinoamérica o acá en Colombia, que se les habla quizá según sus necesidades, sino que ya tienen que enfocarse más en la parte emocional, que es lo carente, lo que verdaderamente afecta a estas personas de Australia? Sí, sabes, hermana Michelle, hay una cosa que yo he podido entender a través de los años y bueno, ya trabajando en lo que es la obra, sirviendo a Dios, y es que mira, el australiano tiene una forma de pensar que eh, racionaliza las cosas y es muy analítico. De pronto nosotros los latinoamericanos somos más emocionalistas, más de verdad, de la alegría, de la calidad. Ellos son más calmados, más de observar. Y una cosa es que yo he escuchado gente aquí, hermana Michelle, decirme, no me hables de Cristo, muéstrame quién es Jesús en ti. Y esa es la diferencia, hermana Michelle. Aquí la primera predicación no es el mensaje, no es un tratado, no es una predica, es lo que yo soy. Cuando yo me veo una necesidad y sin que nadie me diga corre, digo yo te voy a ayudar, eso impacta a esta gente. Dice, wow, esta gente es diferente, porque todos pasan como el levita y como el sacerdote por el lado del samaritano, pero nosotros tenemos que ser ese samaritano acá y demostrarle a la gente que Cristo no es una religión, que el evangelio no es una religión, que el evangelio es amor.
que el evangelio es paz, es salvación, es perdón, es reconciliación. Ese es el mensaje, hermana Michelle, que está impactando a Australia ahora. Y Dios está levantando una generación hermosa de jóvenes, de ancianos, de todo, especialmente a la juventud también mucho y aún personas mayores, de decir, oiga, dejemos de decir que somos iglesia, o, sí, o de llamarnos iglesia, sino que seamos iglesia. Seamos la iglesia, no solamente de nombre, sino de trabajo y de obras, como es el apóstol Santiago en la carta, ¿no? La fe sin obras es muerta y acá siempre era, sí, el mensaje, y la gente dice, estoy cansado de la teoría, muéstrenme la práctica, muéstrenme lo que dice la palabra de Dios, que Jesús hacía esto, ahora ustedes, a ver, háganlo. Y ese es el reto, hermano Michelle, ese. Eso es algo que sí, en Australia, por mucho tiempo no se miraba, ¿verdad? Entonces hay que quebrar con eso. Y con la ayuda del Señor, vamos a hacer esa iglesia. Amén. Amén. Y quisiera preguntarles la parte del evangelismo allá, ¿cómo se puede llevar a cabo? Porque uno acá en Colombia está acostumbrado a que sale a las calles con megáfonos, quizá con carteles y demás. ¿Eso es permitido allá o hay cierta restricción y ustedes deben evangelizar de otra manera? Sí, hay un proceso de poder salir a las calles. Aquí la verdad no se puede salir con megáfonos. Hay restricciones en ciertas partes, pero también tenemos un poco de libertad en ciertos lugares como parques. De hecho, hemos salido a parques a hacer como eventos, pero nuevamente al inglés, ¿sí? Porque hay gente que escucha alrededor y son personas de habla inglesa. Sí, hermano Michelle, mira, aquí hemos tenido que ir buscando estrategias porque obviamente es un país con unas leyes diferentes y ese marco legal, pues, digamos, hay que respetarlo, obvio, en el sentido de que hay libertad de culto, hay libertad de expresión, pero también hay ciertas cosas que por cultura, ¿no? Por ejemplo, el hacer mucho ruido en la calle, ¿verdad? El usar parlantes, alto volumen, todas esas cosas no están permitidas. Pero el evangelismo sí se puede hacer a nivel de salir a una calle, a un parque, a una plaza pública, así a nivel individual, y de pronto con un sonido moderado se puede hacer. Esa es una forma de hacerlo. Y lo otro que también hemos nosotros ido implementando es el usar, ya que aquí la gente, digamos, para que ellos te reciban el mensaje del evangelio, primero ellos quieren saber quién eres tú, ¿sí? Primero ellos quieren ver quién eres tú. Por eso te decía que ellos no dicen, sí, hábleme de Cristo. Todo el mundo habla de Dios, pero dice, ¿quién es usted? Muéstreme a usted qué Dios ha hecho en usted. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué hacemos? Hacemos células, invitamos a esa gente nueva y la traemos para en confianza mostrarle pues qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, sobre todo por ejemplo esas células de jóvenes o también atienden personas que no son tan jóvenes, pero igual donde establecemos conexiones y entonces ya ahí en esa confianza ellos se abren y abren su corazón, hacen preguntas, les podemos predicar la palabra, a veces nos sentamos aún a tomarnos un café, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí estamos evangelizando, ahí con una galleta, ahí sí, tenemos un programa que se llama Café con Propósito. Una estrategia de trabajo que tenemos donde invitamos a la gente literal a tomar café, pero hablarles de Dios, no hablar que cosas que no, ¿sí? Empezamos a veces así un poquito, ¿verdad? Digámoslo así suave, pero la idea y siempre a donde los llevamos es a Cristo, o sea, llevarlos a la salvación, al mensaje que ellos necesitan conocer y saber. Y hemos visto el fruto de ese trabajo, gracias a Dios. Entonces, son estrategias, son cosas que Dios nos ha permitido ir desarrollando,
porque sí, obviamente el contexto es diferente y como tú decías, allá en Colombia hay ciertas cosas donde se pueden hacer un poco con más libertad. Lo otro es que aquí hay una multiculturalidad muy grande, hermana Michelle, o sea, tú ves aquí los islámicos, los musulmanes, los budistas, los ateos, bueno, de toda clase de creencia que tienen. Entonces, hay que trabajar dentro de también el respeto porque la gente, pues, ¿verdad? Tiene su tradición, digámoslo así. De hecho, como un detalle, te menciono que aquí el catolicismo realmente no es, la iglesia tradicional romana no es mayoría, no es ni tiene la influencia que tiene en Latinoamérica ni en algunas partes de Europa. Aquí, de hecho, la iglesia más tradicional es la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, que fue sí, una ramificación que surgió del protestantismo, pues de muchos siglos atrás. Entonces, y en parte eso es bueno, ¿por qué? Porque eso ayuda un poco a, ¿verdad? No tener que, digamos, bregar tanto con esas tradiciones, con ciertas prácticas de la religión tradicional, pero por otro lado hay un reto muy grande que es llegarle a una población de tantas culturas, de tantas comunidades. Por ejemplo, tú vas a la India, más de 3.000 dioses. O sea, y la gente de acá, hay gente que practica esas cosas. Entonces, ¿cómo llegarle a un hinduista a predicarle a Cristo, sí? Cuando ellos vienen de todas esas cosas tan arraigadas, pero hemos visto la mano de Dios y Dios hace eso. O sea, vuelvo y repito, es que el Dios mismo, Dios de Australia, es el Dios de todas las naciones, el que ha hecho todo, el que ha salvado tanta gente allá en ese lado del planeta, ese lado del globo. Así que sí. Sí, Pero sí. gloria a Dios por todo, amén. Pastor, qué lindo es eso, o sea, qué lindo es ver cómo el Señor les ha otorgado diferentes estrategias para poder llegar a estas personas, como ustedes decían, tan diferentes, ¿sí? A lo que uno está acostumbrado realmente. Y quisiera también que nos contaran un poco de cómo es la juventud allá en Australia, qué tal en la iglesia, se maneja de pronto la misma dinámica que acá, o cómo han sido esas estrategias que ustedes están llevando a cabo para poder integrar a los jóvenes de la iglesia, que antes de iniciar la entrevista realmente nos estaba contando un poco. Sí, sí, la juventud, pues mira, aquí hay dos tipos de jóvenes. Está el joven que es inmigrante, que viene de afuera y obviamente viene en un proceso migratorio y viene a estudiar, ¿verdad? Viene con un proyecto de superarse, de salir adelante. Y está el joven que ha crecido acá, que lo ha tenido todo, que tiene otra forma de pensar, que no conoce pues ese contexto complicado que hay en otros países que no tienen el desarrollo y no tienen las condiciones tan favorables como las que hay aquí en Australia. Entonces, es una mezcla entre los dos, pero gracias a Dios funciona, porque bueno, es Dios el que da la gracia. Entonces, es decir, se comienza a formar como un complemento. O sea, el joven de afuera le muestra al joven de acá que debería aprovechar las oportunidades que hay acá, y el de acá ve en el de afuera de que sí, o sea, sí se puede salir adelante a pesar de tener dificultades y todo eso, y de valorar las cosas, de valorar lo que se tiene. Entonces, es una mezcla linda también entre ellos. Inclusive hay un intercambio cultural también, porque por ejemplo los jóvenes de acá no hablan mucho español, y los de afuera pues la mayoría son de Latinoamérica. Especialmente ahorita en la iglesia hay muchos jóvenes de Colombia. Tenemos un grupo muy bonito de jóvenes que han venido de Colombia. Entonces es bonito porque también está la situación de la alegría del latino con el humor del australiano, que es un poquito más despacito, más suave. Pero es bonito, eso crea como un complemento. Entonces los jóvenes aquí se la pasan bien, la verdad que disfrutan, y en el Señor pues también se van complementando, y jóvenes que han venido aún ya, que conocen allá la iglesia y todo, vienen aquí, inyectan como esa energía y dicen, no, sí, vamos a buscar a los otros jóvenes y vamos a invitarlos y vamos a hacer algo y a compartir, y vamos para la iglesia. Y bueno, de verdad que es algo bonito ver ese intercambio espiritual, cultural, personal y bueno, de todos esos ámbitos.
Bueno, pastor, digamos, allá funciona lo mismo de pronto que hacemos acá en Colombia, de llevar a cabo como convenciones de jóvenes, campamentos, confraternidades de jóvenes, o es también como diferente en esa área, o también se lleva a cabo. Sí, mira, lo que pasa es que aquí, pues obviamente la obra es mucho más pequeña. La obra apenas está surgiendo, digámoslo así, ¿no? Queremos crecer y esa es nuestra visión, no solo aquí a nivel local de la ciudad donde estamos, sino a Sí, nivel nacional. nacional. Precisamente el mes pasado tuvimos un campamento de jóvenes donde habíamos personas de varios estados, como decir lo que ya se llaman departamentos, y de varias ciudades, y fue muy bonito. Entonces sí hay esa clase de eventos. Lo que pasa es que aquí un poco lo difícil son las distancias porque, por ejemplo, de aquí a la ciudad donde se celebró el campamento, nosotros con la iglesia fuimos en una pequeña buseta, todos juntos los jóvenes, que eso es lo que nosotros tratamos de fomentar, esa unidad, pero fueron casi 900 kilómetros, o sea, casi 2000 kilómetros de ir y volver para ir al campamento de jóvenes, imagínate. Entonces, son distancias grandes, son costos, son todo, pero mira que los jóvenes aquí estaban animados y se fue reuniendo el dinero y se fueron haciendo las cosas y la mayoría pudo ir, o sea, realmente jóvenes haciendo esfuerzo, pidiendo permisos de su trabajo, de su estudio, y estuvimos. Entonces sí hay esa clase de eventos, pero es más a nivel general, porque pues aquí a nivel donde estamos aquí en la ciudad, nosotros somos la iglesia más antigua y hay otro campo que se está abriendo, que hay unos pastores que también regresaron hace un tiempo y bueno, están ahí trabajando, pero, pero entonces, o sea, ¿me entiendes? Aquí a nivel local es poco, es más como a nivel nacional y usualmente eso se da una vez al año. Entonces es donde toca aprovechar, pero entonces durante ese año uno puede irse preparando para poder cubrir los costos, para sacar el tiempo, para todo, pero fue muy bonito. La última fue un campamento como campamento, ¿no? Con cabañas, con salón de reunión, con Mm, comedor y todo eso, actividades. lugares para hacer esparcimiento con los jóvenes, pudimos compartir ahí con ellos y sobre todo un ambiente espiritual muy lindo, hacíamos clamores en la mañana y el Señor nos visitó, ministró a los jóvenes, ministró a los hijos de los pastores de una manera especial, hacíamos talleres en la tarde y en la noche también teníamos otro devocional bonito y charlas, muchas charlas lindas y la verdad que fue muy lindo. Entonces, en eso también la obra, gracias a Dios, está avanzando poco a poco, porque sí, hermana Michelle, aquí, digamos, esa parte del trabajo juvenil estaba un Abandonada. poco descuidada, pero Dios ha ido levantando una nueva generación, aún entre los pastores, digamos, de una edad no más baja, ¿verdad? Y trabajando en complemento con los pastores, ¿no? Que de mayor edad, pero como inyectándole como ese toque Impulso. juvenil, ¿no? Sí. Es que los jóvenes siempre tienen eso, ¿no? Eso. Siempre son el motor. Mi pastor, pastor en Colombia, mi pastor que fue el que me crió en el Señor, nos decía, es que ustedes son el motor de la iglesia. Los jóvenes son el motor Sí. y eso es cierto. Amén. Sí. Pastor, Hermano. ahorita nos hablaba también de que están como en un nuevo templo, ¿sí? Creo que lo que le entendí, quisiera que nos hablara un poco de esto porque entiendo que es una gran victoria que el Señor les ha dado. Sí, hermana Michelle, y a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, la verdad ha sido una alegría muy especial, eh, porque después de casi 15 años y medio, perdón, 14 años y medio de haber estado en un mismo templo, porque esa es otra situación que aquí la obra es complicado, lo de los templos, lo de los lugares de reunión, hay muchos permisos para sacar, no en cualquier lugar te dejan abrir una iglesia, o sea, hay unas ciertas condiciones, un cierto papeleo y todo eso. Entonces, pero bueno, cuando Dios está en un propósito, Dios sabe cómo hacer todo. Desde finales del año pasado y habiendo regresado a Estados Unidos y Sí. tomando la responsabilidad ya aquí en la iglesia, aquí en Melbourne, Dios nos había hecho sentir de que realmente ya el lugar donde estábamos no era el lugar ideal para la iglesia, ahí no íbamos a poder crecer y era necesario aún, como dice la palabra de Dios, el ensanchar las estacas, el mover las estacas y ensancharnos
y buscar un lugar más amplio, más ideal, más cómodo en el sentido de espacio. Eh, También ha significado un reto en la parte económica, porque obviamente ahora estamos pagando mucho más dinero por el lugar, el alquiler donde estamos, pero hemos dado pasos de fe, amados, jóvenes, hermanos, todos los que nos escuchan, porque esa es la única forma como funcionamos en Dios. En Dios, tú no es que haces un plan y tú tienes todo bajo control, no. Es que tú dejas que Dios te guíe y tú le crees a Dios y ves de cierta manera lo que Dios ve, es lograr funcionar esa visión. Y bueno, estamos en un lugar que es 2, 3 veces más grande que donde antes no teníamos salones de escuela dominical, teníamos que hacer hasta la escuela dominical en la cocina, Sí, en la entrada de la iglesia, hay una entradita ahí como sí, una salita ahí que había, el baño y los afuera. pobres niños ahí sí, no, no, a veces hasta hacerlo afuera, y Sí, aquí hay estaciones, hay frío, hay temporadas de frío, 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 o sea que no cambia, ¿no? ¿Me entiendes? Y otras temporadas que es calor, un calor intenso, los baños quedaban afuera y eso era, y unas instalaciones un poco ya, un poco muy antiguas, ¿verdad? Dios. Pero ahora no, ahora realmente Dios nos ha bendecido con este lugar y ha sido, como se dice, sangre, sudor y lágrimas para convertir, porque les comento, esto era un taller de mecánica, eso ahí arreglaban carros. Y eso, ustedes veían, eso era todo grasa Gracias, y sí, sí, carros y sí. partes de carros por todo lado. Pero el Señor nos dijo, aquí va a ser mi casa y aquí ustedes ya no, aquí no se van a arreglar carros nunca más. Lo que yo voy a arreglar aquí es corazones, mentes, almas, espíritus, cuerpos. Y este va a ser un taller ahora, pero de seres humanos, donde Dios está haciendo cosas grandes. Y bueno, nosotros dijimos, amén. Vamos a dar y la iglesia también, comenzamos a orar, a ayunar y Dios confirmándonos cada vez. Dios comenzó a proveer porque pues, esto ha sido mucho dinero, pero miren, les comento así porque no les puedo contar todo en detalle, pero aún Dios ha tocado gente fuera de la iglesia, aún gente que no es cristiana, para decir, miren, yo les doy esta ofrenda, yo quiero ayudar con esto, déjenme en qué les puedo servir y Sí. todo, y han brindado cuando no pueden aportar en algo económico, dicen, yo quiero ir a trabajar, ¿qué hay que hacer? Ah, que hay que cargar algo, yo lo hago. Y en eso hemos visto la mano de Dios de una manera tan tremenda y obviamente el esfuerzo de la iglesia a nivel local, interno, y Dios lo hizo posible. O sea, para nosotros llegamos a ese templo, cada vez que yo entro allí, yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo sucedió esto? Pero realmente uno sabe que Dios ama su obra y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros en su tiempo. De pronto yo pensé, bueno, sí, 14 años, casi 15 años, pero de todas maneras, ahí en este otro lugar también le dimos gracias a Dios porque ahí Dios nos permitió trabajar, estar, existir como iglesia. Y fue una bendición también, fue una etapa que ya Dios cerró ese capítulo y abrió donde estamos ahora, donde estamos mejor y donde tenemos espacio y la capacidad para crecer aún más. Y Sí, eso es lo lindo también, sí. sí. La verdad que sí nos llena de gozo de haber podido salir de donde estábamos. La verdad que sí. Y siempre que yo recuerdo el proceso de cómo salimos nosotros de allí, del otro templo, a llegar a lloro, pero de alegría. Es algo muy emocionante para mí porque desde pequeña yo he estado en la obra, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso de ver como niña, como joven, adolescente, ¿verdad? Y llegar hasta este punto es la mano de Dios. Es Amén. hermoso escuchar esto, pastores. Es tan lindo ver cómo el Señor obra en aquellos corazones que están dispuestos a servir, porque ustedes dispusieron sus vidas y sus corazones a servir en la obra del Señor, y el Señor se ha encargado de lo demás, se ha encargado de darles el lugar necesario que necesitaban para poder agrandar la iglesia, de llevar las personas adecuadas, de darles los recursos adecuados, y solamente podemos decir, eso lo hace el Señor con
los corazones dispuestos, con las vidas que se disponen a servirles al Señor. También quisiera preguntarles, pastores, ¿qué consejo le podrían ustedes dar a estos jóvenes que sienten también ese llamado a salir? Quizá el pastor comentaba al inicio que él quería salir del país, quería estar en un lugar de pronto donde pudiese crecer espiritualmente, donde pudiese llevar a cabo esos talentos que el Señor le había dado. ¿Qué consejo le podrían dar a estos jóvenes? Porque a veces por miedo, todo lo que estamos hablando, el decir, bueno, no es tan fácil llevar allá la obra del Señor, se torna un poco difícil por el ambiente, por la cultura y demás. Sienten miedo por esto, pero hay que decirles en esta noche como que no tengan miedo, el Señor se encargará de todo y ustedes sé que lo pueden hacer con mucha libertad porque han vivido este proceso. Amén, sí, hermana Michelle. Y amada audiencia, eh, la obra misionera es un reto. Ahora, aquí en Australia, digámoslo, en la parte humana, en la parte de vida, pues es un país muy bendecido. Digamos, no se sufre en ese sentido, se sufre en otros sentidos. Se siente mucho la soledad, la distancia, el cambio de la cultura es fuerte, pero hay otros misioneros que están viviendo circunstancias tan difíciles donde de pronto espiritualmente es un terreno más fértil y se ve el fruto y se ve mayor fruto, pero también las condiciones económicas, las condiciones de vivencia son muy complicadas. Entonces, la obra misionera es un reto en todo sentido, en todo sentido. Y sobre todo, yo lo que les digo es siempre que oren mucho a Dios y que ustedes, ¿verdad?, confirmen ese llamado, o sea, le pidan al Señor que si hay ese fuego, que si esa llama misionera arde en sus corazones, que solamente sea una emoción, sino que ustedes digan, Señor, yo quiero ir, pero ayúdame a estar seguro, a tomar una decisión, a prepararme para esto. Porque también ese es otro aspecto importante. Si uno sabe que tiene un llamado, lo siente y uno es consciente y uno está dispuesto, pues prepararse. Por ejemplo, yo les diría, estás tarde si no has empezado a estudiar inglés, o sea, si no lo sabes ya, porque esa es una herramienta para la obra. El inglés se habla en el mundo entero. Alguien en algún país va a saber hablar inglés y aunque tú no sepas mandarín de la China o el hindi de la India o cualquier otro idioma, alguien va a saber inglés y te vas a poder comunicar. O alguien te va a ayudar a traducir el mensaje al idioma nativo mientras que tú lo aprendes. O sea, esas cosas, ¿sí? El aprender a desprenderse también. O sea, porque si uno es una persona muy apegada a su casa, y eso le va a ser difícil. Es concientizarse de que si tú quieres viajar a otro lado y si Dios te va a llevar a otro lado, pues bueno, decir, bueno, estoy dispuesto a sacrificar esto porque ya no vas a tener a mamá ahí, no vas a tener a papá, no vas a tener a tu mejor amigo, no vas a tener a tus hermanos, pero vas a sentir la plenitud, la satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que a mí me ha sostenido. No es tanto de que yo haya querido venir acá, sino que Dios era el que tenía en su propósito y que entendí que Él siempre me iba a sostener y Él me lo habló y siempre me lo ha venido reconfirmando. Yo no te voy a decir que es fácil estar fuera, lejos de tus papás por más de 20 años. Los he visto 3, 4 veces en 20 años. No es fácil. Tú los ves, yo los veo por videollamadas ahora, gracias a Dios. Existen estos medios de comunicación y esa es otra ventaja. Antes era una carta, un email por ahí, bueno, un telegrama, una cosa de esas. Ahora hay medios, pero aún así tú te vas a perder momentos especiales con la familia, pero bueno, Dios lo que necesita, eso es ser valiente. Es negarme a mí mismo, decir, yo pudiera estar aquí en mi país tranquilo, tener todo, pero decir, no, yo estoy dispuesto a sacrificar algo que me es lícito para agradar a Dios y porque hay mucha necesidad, hay muchos obreros, jóvenes, ustedes que tienen toda la energía, todo por delante, láncense al Señor en las manos de Dios, créanle a Dios, prepárense, ¿verdad? En todo sentido, en su mente, en su corazón, en todo lo que puedan para ir, porque
aún hay mucha necesidad en el mundo, tanto aquí en Australia como en muchos otros países. Pero si tú sientes esa carga por la gente de habla inglesa, pues órale al Señor. Y también, mira, yo recuerdo cuando iba a salir de Colombia, Dios me dijo, vas a salir y te voy a llevar, pero Él no me dijo cómo ni esto, pero yo empecé a tocar las puertas. La Biblia dice, el que busca halla, el que llama se le abre, el que pide recibe. Pero si tú te quedas ahí, yo quiero ir a servir al Señor, pero bueno, aquí estoy esperando, no va a pasar nada, no va a pasar nada. A veces queremos que Dios todo nos lo ponga en, perdón, como dicen por allá en nuestro país, en bandeja de plata, ¿no? Eso no existe. Bandeja de plata. No, es que tú te actives y digas, bueno, Señor, ¿para dónde es? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo te va a decir, el Espíritu Santo es el que te va a guiar y va a decir, mira, hay que ir allí, o busca en la internet, mira esto, mira esta página, mira esto, y así. Y muchos de los jóvenes que han llegado por acá precisamente ha sido un proceso así, o sea, ellos ni se explican, pero sí vieron la mano del Señor y aquí están cumpliendo el propósito. Muchos de ellos sirviendo a Dios, otros en un proceso donde Dios los está capacitando y el siguiente puede ser tú. Así que lo único que quiero decirte con todo mi corazón es prepárate y créele al Señor y está dispuesto a pagar el precio. De resto, nunca te vas a arrepentir porque realmente hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace sentir completos, plenos. Así es, la verdad, verdaderamente que sí. Y también aprenderse la cultura, ¿verdad? Porque es una decisión que uno tiene que tomar, ¿verdad? Y sí, como decía mi esposo, es tener esa fe y tener esas herramientas, tener esa convicción, ¿verdad? Y esa llama que arde, que siga ardiendo y no se apague. Amén. Ya escucharon a los pastores, no solo es desear, sino también orar y empezar a tocar puertas y el Señor se encargará de abrir las necesarias para llevarlos al lugar donde Él los necesita. Pastores, muchísimas gracias por abrir sus corazones con nosotros, muchísimas gracias por contarnos un poco de su historia, de lo que están viviendo, de cómo ha sido este proceso de levantar obra en Australia. Quisiera que se despidieran de estas personas que han estado allí conectadas, viéndolos y apoyándonos en esta transmisión. Sí, pues agradecerles de una manera muy especial por esta invitación y por el tiempo, por tener a bien contar con nosotros. Es un privilegio y gracias a la hermana Michelle y a todo el equipo de producción allá, a la hermana Dayana también, que estableció un contacto y que Dios la siga usando y bendiciendo, a los pastores, a todos, a los líderes de jóvenes, a todos, a todos. Yo sé que ustedes están haciendo un trabajo muy lindo y sigan adelante, que Dios va a traer muchas más bendiciones y victorias, porque la palabra del Señor dice que nuestro trabajo para Dios no es en vano. Y sigan con esa visión, que Dios los va a llevar aún mucho más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Y bueno, de verdad ha sido un placer, un privilegio. Espero que a través de estas cortas palabras o bueno, de esta conversación, Dios siempre algo en sus corazones. Servirle a Dios es lo mejor. Así que jóvenes, adelante. Yo también fui joven, estuve en la iglesia ya en Colombia mucho tiempo. Y miren dónde estamos, o sea, Dios es el Dios de los sueños, de los propósitos y de las realidades también. Así que créanle al Señor, sean fieles a Dios sobre todas las cosas. Si tú eres fiel, si tú te mantienes en integridad, Dios va a hacer cosas grandes, porque la palabra de Dios dice que Él pone sus ojos sobre los que son fieles en la tierra. Y a pesar de que nadie te conozca, que nadie sepa quién es, si Dios sabe quién eres tú, ya ganaste, ya estás al otro lado, porque Dios va a hacer cosas grandes, pero Dios quiere ver nuestra fidelidad y nuestro amor para Él. Amén. Ama al Señor y sigue con ese deseo de servirle, adelante siempre. Y bueno, y si algún día vienen por Australia, ustedes ya saben, tienen a dónde llegar. ¿Sí? Aquí está la iglesia del Señor, aquí hay un pueblo hermoso que les amamos y aquí de alguna manera tendrán dónde hospedarse, qué comer.
Lo único es, yo siempre digo eso, súbanse al avión y saquen la visa y súbanse al avión y por aquí los esperamos. Así que los dejo con un abrazo Un fraternal y abrazo, mi esposa sí. también. Sí, yo soy más. Como siempre digo, él lo dijo. Muchísimas Dos gracias por dos. tenerlos aquí en esto y saludamos a todos los pastores, líderes, jóvenes, ¿verdad? Y a todos, todos, sin dejar a nadie por fuera. Un abrazo desde la distancia. Gracias una vez más por el tiempo que ustedes sacaron, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros. También quiero despedirme de todos los que estuvieron allí conectados. Muchas gracias por estar apoyando una vez más Oasis Juvenil, a nuestros pastores que siempre están allí apoyándonos. Dios les bendiga a todos y nos veremos en un próximo episodio. Dios les bendiga.